Hola, ¿qué tal? Este es el módulo o esta es la clase 4, episodio número 2, para que le demos seguimiento y no se pierdan absolutamente nada de este curso de nutrición que recuerden, son 10 clases en diferentes episodios. Les voy a compartir mi pantalla donde nos quedamos, ok, para dar inicio, ¿vale? Si tienen alguna duda, pregunta, pues lo pueden poner en comentarios y recuerden suscribirse. En otras de las cuestiones llegamos a creer que por estar sano o por estar magro es sinónimo de estar sanos y no es así. De hecho, tenemos que dejar de creer que la baja adiposidad, porcentaje de grasa, sumatoria de pliegues que estemos tomando es un sinónimo de que una persona se encuentra sana. ¿Por qué? Porque muy probablemente la persona tenga alguna alteración fisiológica, bioquímica y demás y se encuentre muy mal. Pero como casi no hay esta cultura de solicitar exámenes bioquímicos, entramos en un tabú. Eh, Somos el frijolito del arroz que pues al ir antes de que te prepares te piden exámenes, ¿no? Esta cuestión moral que técnicamente es lo correcto, pero para muchos que no están acostumbrados no lo llegan a hacer. Entonces, sí, de alguna manera tratar de encaminar a nuestras personas, nuestras pacientes, el estar magro o estar con muy poco porcentaje de grasa es un sinónimo de estar completamente sano, que no siempre, o mejor dicho, nunca es de esa manera. ¿Por qué? Porque a grandes rasgos vamos, el sinónimo de rendimiento físico y de estética corporal que no se asocian. Ahora, em, entre el fisicoculturismo encontramos el ácido úrico, urea, creatinina, que todas estas se van a dar por ingestas de proteína altas. ¿Por qué? Porque al final estos tres metabolitos, por decirlos de esta manera, son un desecho renal, un desecho proteico, perdón, y que al final se sabe y se conoce que el tener una mayor frecuencia en el consumo de estas proteínas pueda llegar a generar una alteración en la modificación de la persona y por ahí comprender, ¿sabemos qué ocurre? Pues precisamente el tabú más grande es que hoy es domingo y hoy muchas personas se están despidiendo de su alimentación habitual. ¿Para qué? Para que digan, el lunes empiezo la dieta. Un día nuevo, una semana nueva, un mes nuevo, un año nuevo, etcétera. Cuando no tiene que ser de esa manera. Yo lo que siempre trato de promover es que todos los días es un día nuevo, ¿vale? Sin la necesidad de creer que pues es lunes, martes, miércoles y demás. Todos los días nos aseamos, cubrimos nuestras necesidades como orinar, alimentarnos, caminar, movernos, respirar, pero también debemos de cubrir el contexto de la actividad física o del ejercicio físico. ¿Por qué? Porque al final todos los días debemos de estar en movimiento. Y es lo que siempre digo, el planeta gira, aunque uno no quiera estar girando, moviéndose, pues está como que algo muy crítico, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿qué tiempo se da para los estudios en términos de un ciclo? Aquí vamos a estar pues, tocando el tema de farmacología. No es lo correcto, pero una vez que ya haya terminado la terapia que se haya establecido bajo el criterio, bajo la teoría determinada por cada uno, quizá esperar 2 semanas para solicitar el estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay que esperar, cuando el cuerpo se va regulando, etcétera. Entonces no pasa absolutamente nada, pero sí darle un margen de tiempo porque hay que recordar que los medicamentos, o mejor dicho, todo tiene una vida media, es decir, cuánto tiempo está en sangre. Ahora, en la cuestión del examen general de orina, dos parámetros que tenemos que estar buscando siempre va a ser que en la orina la proteína nos dé un valor negativo y la bilirrubina nos esté dando un valor negativo. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si la persona está orinando proteína? Que si hay una proteinuria, así se le conoce. Entonces la ingesta proteica que va a estar consumiendo es altísima. La ingesta proteica que está consumiendo no está absorbiendo bien la parte hacia la masa muscular.
que de hecho no toda la proteína que siempre digo que absorbemos se canaliza hacia la masa musculoesquelética. Dejemos de creer que en bistec de pollo, de res, de cerdo, etcétera, ya se va directamente a mi bíceps, pectoral, dorsales. No, no actúa de esa forma. Sin conocer que se puede estar encaminando hacia la modificación de cada persona y con ello comprender cómo puede estar dándose. Ahora, la cuestión de la bilirrubina me va a dar esta alteración entre el color de la piel llamado hipericia. Entonces, así como puede haber alguna alteración en que las personas se encuentren amarillos, las córneas se encuentren amarillas, también puede estarse modificando a que la orina puede estar tentativamente más pigmentada o en su defecto que puede estar determinando un valor anormal entre el desecho de la bilirrubina en la orina. Y pues por ahí no va a ir la cosa. Ahora, aspecto importante de la orina. Tenemos que saber que cuando lleguemos a orinar, el color de la orina, la pigmentación que va a estar generando, nos puede hablar mucho de una persona. ¿Y qué ocurre? Y esto lo podemos ver que probablemente no vamos a estar solicitando muestras de orina a nuestra población porque pues obviamente necesitamos tener el material, pero sí enfatizar en una persona cómo está orinando. Y con el simple hecho de que tú le preguntes a una persona, oye, ¿de qué color orinas? ¿De qué color estás orinando? Una, la persona se va a sacar de onda porque va a decir, porque me lo pregunta. Dos, tú ya le explicas el por qué el color de la orina puede estar dando algún dato esencial en la interpretación. Y tres, pues va a decir, oye, pues mi asesor sí conoce las bases. Pero bueno, iremos conociendo esto, ¿ok? Cuando nuestra orina sale en esta cuestión como tipo agüita clarita, se puede asociar a que la persona está consumiendo muchísima agua que si lo vemos en un requerimiento, no habría problema, ¿no? Que si lo vemos en que al final el exceso de agua induce un estado de diuresis y se puede generar una deshidratación en una persona, probablemente sí, no hay que perderlo de vista. Ahora, entre estos dos datos, eh, un amarillito clarito y un amarillito más concentrado, pues es tentativamente el color de la orina que tengamos que estar generando. ¿Por qué? Porque al final la glucosa, o perdón, lo que le va a dar la pigmentación son cuestiones de la bilis, la bilirrubina, lo que puede dar la pigmentación. Entonces, saber que también alimentos externos como azucarados, alimentos como berenjena, betabel pueden llegar a impactar significativamente en el color de la orina. Entonces, hay muchas personas que se comen un pedacito de betabel, cuando van a orinar, pues, se espantan. O es decir, cuando llevan algún consumo de algún fármaco, algún medicamento, también se llegan a espantar, ¿no? Eh, hasta ahí, estos tres temas. De ahí se encuentra, la pipí se encuentra más concentrada, una pipí más amarilla, un color más concentrado, ¿no? Probablemente aquí, si nosotros le solicitamos a una persona y sale igual o mayor a 100 miligramos y la orina está saliendo muy concentrada, probablemente tú haces la intervención en que tú le digas, antes de que acudas con un especialista y demás, trata de cuidar tu alimentación de esta forma, controlada en carbohidratos, te canalizo y ya va a estar fuera de mis parámetros o de mis conocimientos óptimos para que yo pueda estar prescribiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, que si tomas mucho café, mucho refresco, que si tomamos o que si no tomamos tanta agua o el consumo de agua es menor, la orina puede llegar a estarse pigmentando y que pueda tener muchísima micción, que salga con mucha presión y que genere mucha espuma. Es lo que también se puede estar dando, ¿no? Por otra parte, aquí hago un énfasis, pero muchas veces cuando alguien está consumiendo alguna vitamina del complejo B o multivitamínico, uno puede llegar a percibir el olor en la orina. Eh, entonces me ha tocado también que hay personas
que luego no te dicen en consulta o en la asesoría que están consumiendo algún multivitamínico, porque consideran que no es algo elemental, ¿no? Entonces, ok, no me dijiste, no pasa nada, pero pasan al consultorio y me dicen, oye, Nutri, ¿puedo pasar a su baño? Y ya, en lo que pues abren y demás, pues llega a sentirse, pues, como que este olor de multivitamínico, ¿no? Entonces tú le puedes preguntar, pues estás consumiendo un multivitamínico y si de preferencia, pues hay que decir todo, absolutamente todo. No es de que se lo tomen personal ni nada por el estilo, pero sí conocer que al final tuviste alguna tendencia de acné años antes, pues obviamente el complejo B, la vitamina B12 puede llegar a impactar de manera positiva en la sobreproducción de este hábito, esta cuestión de granitos, que es lo que puede llegar a fomentar. Entonces, sí, sí conocer que, luego las personas pueden llegar a alterar alguna relación en esto, pero muchas veces no nos dicen. Creen que es culpa del asesor y demás. En una ocasión me ocurrió con una persona, pero pues bueno, está mucho esta idea de desparasítate, toma multivitamínico y lleva dieta, ¿no? Entonces una persona, me acuerdo que había bajado como unos 16 18 kilos, ¿no? Y su mamá le había comprado un multivitamínico bastante cargado del Costco, ¿no? Le compró el multivitamínico y el chico a la vuelta de una semana, 10 días consumiéndolo, se llenó de acné. Ella había tenido la incidencia del acné. Ella me escribe, me dice, oye, no, te decía así. Y ahí fui con mi derma, me prohibió las tabletas que me habías mandado y demás. Y ya que te dijo, ¿qué es esto? Y ya le pregunté, ¿te has tomado multivitamínico? Pues probablemente sea por la vitamina B12 que por los ácidos grasos que pues, no te aportan, ¿no? Ahora, de ahí, bueno, se encuentra una pigmentación de orina. Por ejemplo, el complejo B te puede dar eh, una cierta pigmentación, ¿no? Como ya mencioné. El complejo B, principalmente la B12, puede influir en la sobreproducción de acné o puede impactar la producción de acné. Luego, muchas veces no todos los multivitamínicos son necesarios o van a ser necesarios si yo necesito cubrir un requerimiento. Por ejemplo, de una persona que presenta anemia, probablemente vitamina C y B12 sea la molécula esencial, pero si es alguien que tiene sobreproducción de acné, de alguna forma el acné muy constante, pues quizá no estarlo fomentando, ¿no? O quizá mandarlo una cápsula cada 4 días, cada 5 días o una a la semana para que pues no cubra esto, no ocurra esto. Porque pues llegan a consulta, a asesoría y pues ya la persona tiene un multivitamínico, que la creatina, que la proteína, que el citrato de magnesio tienen ya su cóctel de suplementos, ¿no? Y es, pues, a ver, espérame, no todo eso lo que estás consumiendo es necesario en este momento. Vámonos por partes, porque no te voy a decir que no te lo tomes, porque pues, te lo se va a echar a perder, ¿no? Pero pues lo podemos ir fragmentando, no sé, cada lunes, jueves, vas a estarlo consumiendo una pastilla de multivitamínico, posiblemente, citrato de magnesio cada 4 o 5 días. La proteína, pues bueno, medio servicio al día, un servicio al día, un tanto de alimentación. La creatina, pues 5 gramos al día. O sea, irlo conociendo cómo puedo ir generando estrategias. La pigmentación, no sé si les ha llegado pasado un rojito claro o cafecito en la pipí. Puede pasar en una persona que tiene deshidratación. Muchas personas no lo saben, pero bueno, tienen vamos a decirlo, eh, cómo no pueden observar cómo están orinando. Y esto pues se puede estar generando día con día. Lo comparto. Ustedes deben de tener esta facilidad para que identifiquen qué tanto cambia su orina en la mañana, tarde y noche o qué tantas veces orinan. ¿Por qué? Porque al final se van a dar cuenta que si en la mañana puede ser muy concentrada, pero si vuelven a orinar a las 2 horas ya va a salir un poquito más diluida, ¿no? O que si en la noche tomaron mucha agua porque se despertaron en la madrugada, pues ya la pipí va a ser muy clarita. O sea, como sugerencia, observen entre ustedes su control,
qué tanto o qué tan pigmentada sale su pipí. Por otra parte, pues bueno, encontramos una pipí, el orinar un poquito más rojo, que si no lo analizamos, como puede haber alguna alteración, o mejor dicho, alguna lesión renal, o alguna lesión en las vías urinarias, etcétera, podamos mencionar que muchas veces quizá pueda ser de alguna alteración a algún desecho, que probablemente haya alguna modificación en tus riñones. Entonces, conocer que esto puede impactar significativamente. Ya si la persona orina rojizo como sangre, pues ya canalícenlo con su médico, porque pues sí está teniendo algún desecho y no le está dando la importancia que debería. Y es cuando aquí se dan estas alteraciones. Pues, cuando dicen, no, es que empecé ayer y ya cuando llegue a este grado, ¿no? No es de un día. Hay que tener en cuenta esto. Puede haber una lesión renal. Entonces, imagínense que está una persona orinando rojo claro o rojo concentrado, em, que tenga un alto positivo en la proteína, que tenga estos tres datos, su ácido úrico, urea y creatinina elevados, y que ustedes como primera línea, pues, ¿sabes qué? Todos estos bioquímicos andan alterados. No soy especialista, pero pues, ve de manera inmediata con tu médico para que te haga un estudio o para que te dé la interpretación de los datos específicos y ya conocer. Tengamos en cuenta que probablemente no podamos ser una línea de ejecución a la resolución de un problema, pero sí podamos ser una línea de intervención para evitar una complicación. ¿Y de qué manera vamos a prevenir? Pues canalizándolo, explicándole, fomentándolo, interviniendo, porque pues imagínate, estás esto y todavía te voy a dar un entrenamiento pesadísimo, pues obviamente no. eh, pues la proteína va a ser nula. Entonces, pues de qué manera me puede beneficiar conocer las bases por lo menos de cada uno para hacer una intervención en una prevención. Es decir, oye, va a ver a tu médico porque pues estos datos a mí probablemente me hizo ruido. Si el médico ya con todas las facultades decide que no hay ningún problema, pues bueno, no pasa absolutamente nada, pero sí conocer que para ustedes va a ser algún respaldo ante algún problema, porque pues, pues puede haber alguna lesión, alguna sintomatología en la actividad física, y quién va a ser el culpable, pues el entrenador, el asesor en su momento, etcétera. Entonces sí comprendemos qué es lo que tratamos de absorber de estos datos. Ok, pues puede haber como un signo de alerta en que la persona pues no está consumiendo probablemente nada de agua y sabe, puede haber un desecho renal y no lo sabe, puede haber alguna alteración renal, porque pues tenemos que saber que es correcto, que, que en personas que practiquen atletismo, que practiquen eh, algún, algún deporte, pues puede haber como que alguna cuestión, eh, una deshidratación, que la deshidratación también se va a dar por la orina. Entonces, pero pues si ya vemos con nosotros, con químicos que sale anormal y que todavía sale así, pues no, hombre, pues ya vete corriendo al médico. Ahora, encontramos en la biometría hemática, ¿no? Que es esta biometría que lo que yo voy a solicitar, dos factores. La primera, la hemoglobina, que va a ser de 14 a 18 gramos por decilitro de sangre. Y de aquí sale alguna línea en el que ya esta referencia engloba los datos de la mujer, los datos del hombre. En los datos de la mujer se puede dar, según alguna referencia, 13.9, 13.6, 13, en muchos escenarios por la cuestión de su periodo, ¿no? Porque al final, otra duda. Em, Tras consumir mucha cafeína, puede haber alguna deshidratación, pues, ok, ahorita checamos esto. En la cuestión de la mujer, algún valor de un gramo 13 como un dato inferior puede estar impactando. ¿Por qué? Porque al final la cuestión de su ciclo menstrual que se predispone
cada mes, estar desechando un poquito de sangre, pues bueno, puede influir significativamente, pero hasta ahí dejemos de creer que obviamente ya 14 ya es mujer, no, no pasa nada, tratar de decirle, quédate en una media, 16 en 15 por parámetro de salud. Y que la bilirrubina, pues, sea tentativamente un dato negativo en una biometría hemática, ¿no? ¿Por qué? Porque si da positivo significa que va a haber presencia de bilis en la sangre y va a estar amarilla la persona. Ahora sí, acá habían preguntado, tras consumir cafeína en exceso, se convierte en transparente, ¿cómo evitar esa deshidratación? Probablemente saber que si tomamos un litro de café, al final podemos estar especificando que estamos consumiendo un líquido, un litro de líquido, un litro de agua. Ese líquido, tentativamente la cafeína va a generar un diurético natural. Una vasodilatación probablemente induzca en la eliminación de cantidad de agua, ¿no? Ahora, eso sin mencionar que agregamos azúcar o no, no lo agregamos. Ahora también la cuestión de cómo lo podemos fomentar el consumo de sueros o con el consumo de más agua. Pero pues si al final una persona te va a decir una tacita en la mañana y ya, bueno, pues por cada tacita de agua tómate 400 500 mililitros, por cada tacita de café tómate 400 500 mililitros de agua. Pero al final esto probablemente sea un factor esencial en algún momento del día, porque quizá va a haber un momento en el día que esta persona va a tomar más agua o tome más café en la mañana, que es algo muy común, o tome más agua en la tarde. Entonces va a pasar pues como a mí. Yo tal vez en la mañana tome mucho café en la mañana, 2, 3 horas en los primeros días. em, y posteriormente en la mañana, pues, perdón, en la tarde, pues sin mucha agua. Em, y pues ya de ahí, pues pura agua, ¿no? Y ya me tomo un litro de agua de 10 a 12, otro litro de agua en el entrenamiento y otro litro de agua de 4 a 8 de la noche, ¿no? Entonces sí comprender que ya no hay que tomar como que café tan noche en lo personal, ¿no? Entonces probablemente por si hay alguna hora del día, pues no sea perjudicial a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Pero pues sí conocer que pues si la persona nada más toma café, eh, sí puede estar generando una alteración. Ok, concluimos hasta aquí este segundo episodio para que lo puedan ver directamente aquí en YouTube. Em, Activen la campanita, suscríbanse. Todo este contenido pues, es de mucho valor. Son 10 clases y todo el contenido que va a seguir viniendo también es de mucho valor porque va a haber más algunos talleres que voy a estar aquí grabando, algunos tips, recetas en los shorts. Voy después a publicar ya aquí en los videos entrenamientos, todo esto de nutrición, entrenamiento, para que por favor te suscribas, actives la campanita y le des me gusta. ¿Ok? Nos vamos al siguiente módulo.